Deusto, una universidad con más de 120 años de historia, sigue renovándose. Su nueva biblioteca lo demuestra. Desde mediados de los 80, Deusto ha asistido a la vertiginosa transformación urbanística, económica y social de Bilbao. Los antiguos astilleros y la decadente zona industrial han dado paso a un universo nuevo, Abandoibarra, bastión del Bilbao del siglo XXI. Con el nuevo edificio, la universidad extiende sus límites y cruza la ría. Construido por el prestigioso arquitecto navarro Rafael Moneo, se sitúa en la otra orilla del Nervión. La solución, la pasarela peatonal Padre Arrupe. La nueva sede y el campus quedan así conectados de puerta a puerta. La obra ideada por Moneo está recubierta en sus 4 fachadas con piezas de pavés traslúcido. El resultado es un singular bloque acristalado y monocromo de esquinas redondeadas. El nuevo edificio que alberga el Fondo Bibliográfico de Deusto está concebido como un CRAI, un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, abierto a la comunidad universitaria, los investigadores y las instituciones y empresas de todo el mundo. Sus características, las nuevas tecnologías y las facilidades para trabajar, estudiar e investigar en equipo. Este nuevo espacio de conocimiento e innovación de alcance internacional nace para dar respuesta al reto de la renovación pedagógica en la docencia y el aprendizaje. A partir de ahora, será un instrumento clave del modelo Deusto de formación. Los libros son importantes, pero el usuario lo es aún más. Es la máxima del nuevo CRAI, diseñado para almacenar libros en las mejores condiciones. El edificio está concebido bajo un concepto abierto de espacios diáfanos, sin apenas obstáculos visuales como puertas o tabiques. Cuenta con magníficas salas de lectura con wifi y conexión eléctrica en cada puesto, salas de trabajo en grupo, cabinas para investigadores, seminarios, talleres, salas con ordenadores para la consulta de la colección electrónica y audiovisual y lugares de encuentro. Dispone de 10 plantas, 5 sobre rasante y otras 5 bajo rasante, con espacios para usos específicos dotados con avanzadas tecnologías de la información. Se accede por la planta baja, en donde encontramos 3 grandes espacios. El hall, con los controles de acceso y el mostrador de información y préstamo. La sala de referencia y la biblioteca digital, con 88 puestos de consulta de los recursos electrónicos. Y la mediateca, con 18 puestos de consulta multimedia. Al fondo del hall, el usuario dispone de ascensores y escaleras que le conducirán a las plantas superiores. Las plantas primera, segunda, tercera y cuarta albergan salas de lectura y seminarios, unos espacios disponibles para impartir clases que requieran la utilización de materiales bibliográficos. Además, disponen de cabinas de trabajo individual para investigadores, áreas de trabajo de bibliotecarios y la colección de libre acceso, entre otras instalaciones. En las entreplantas, 4 en total, se han ubicado los talleres, las salas de trabajo en grupo, las cabinas de trabajo individual y la colección de libre acceso. En la totalidad de sus plantas, la nueva biblioteca de Deusto cuenta con 4 salas de lectura con 1000 puestos, 4 seminarios, 18 salas de trabajo en grupo, 10 talleres, 42 cabinas de investigadores, servicio de reprografía y copistería. Desde la planta baja, por la que se accede al edificio, llegamos a la planta sótano -1.
Aquí se sitúan los lugares de encuentro, la cafetería y la sala multifuncional, nombre que recibe el espacio diseñado para la celebración de exposiciones bibliográficas, conferencias, formación de usuarios. Las otras 3 plantas subterráneas constituyen el refugio del depósito de libros. En cada una de ellas, de 2.500 metros cuadrados, se han instalado armarios movibles y compactos que permiten almacenar 1 millón de volúmenes. El nuevo CRAI es un reflejo de la transformación universitaria y de los cambios en el mundo de la investigación. Se trata de un nuevo concepto de relación entre el usuario y la biblioteca. Aquí, el usuario es el protagonista. Un proyecto innovador al servicio de la sociedad.